Hola a todos y bienvenidos a una aventura matemática más. El día de hoy empezaremos a estudiar las principales reglas de integración. Entonces empecemos viendo una de las reglas más importantes, que viene a ser la regla para integrar una función de este tipo. Por ejemplo, supongamos que tengo la integral de x elevado a n por el diferencial de x. Entonces, ¿a qué es igual esta integral? Es muy sencillo. La integral de x a la n por el diferencial de x es igual a, primero colocamos la misma variable que sería x, y luego al exponente que es n le agregamos una unidad, sería x elevado a n más 1. Y luego dividimos sobre este mismo exponente, o sea sobre n más 1. Y como estamos viendo integrales indefinidas, siempre tenemos que agregar una constante de integración. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está. Esta sería la regla que tenemos que tener en cuenta cuando queremos realizar un integral de este tipo. Entonces, ahora vamos a analizar algunos ejemplos para que podamos entender bien cómo se aplica esta regla y en los diferentes casos en los cuales se puede utilizar. Por ejemplo, empecemos con este primer ejemplo que dice hallar la integral de x por el diferencial de x. Muy bien. Entonces, si utilizamos la regla, primero tenemos integral de x y aquí podemos darnos cuenta que el exponente de la x es 1. ¿No? Esto es x elevado a 1. Entonces, si aplicamos la regla, esto sería igual a lo siguiente. Primero, la variable es x. Colocamos la variable y luego colocamos el exponente y le sumas una unidad. Sería 1, pero le sumas una unidad. Y lo divides entre lo mismo, 1 más 1. Y le agregas la constante de integración. Y listo, ya estaría. Ahora, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría x elevado a 1 más 1, sería 2. O sea, x al cuadrado dividido entre 2 más una constante de integración. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la integral de x? La integral de x es x al cuadrado entre 2 más una constante. Muy bien, siguiente ejemplo. Tengo la integral de x al cubo por el diferencial de x. Muy bien. Tiene esta forma, es x elevado a un exponente. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Sería de la siguiente forma. Primero, la variable es x, vendría a ser x, y al exponente le sumas una unidad. Sería 3 más 1, dividido entre lo mismo, 3 más 1. Y luego le agregamos una constante de integración. Y listo, ya tenemos la integral. Ahora operamos. ¿Qué me queda? X, 3 más 1 sería 4, dividido entre 3 más 1, 4, y agregamos una constante de integración. Y listo, ya tenemos nuestra integral. Siguiente, problema número 3. Tenemos la integral de 2 por x elevado a menos 5 por el diferencial de x. En este caso, tenemos que el exponente es negativo. En los dos primeros casos el exponente era positivo. Pero la regla también funciona tanto si el exponente es negativo como si es una fracción. Entonces, ¿cómo sería aquí? Mira, para empezar, tú podrías hacer lo siguiente. Las constantes, como en este caso el número 2 es una constante, ya que la variable es la x, por eso aquí podemos ver que es diferencial de x. Las constantes pueden salir de la integral, o sea que tú podrías escribir este 2 por fuera de la integral, sería 2 que multiplica al integral de x a la menos 5 por el diferencial de x. Y ahora sí aplicamos la regla. Vendría a ser 2 por y calcularemos cuánto es esta integral de aquí. Entonces vamos a colocarlo dentro de un paréntesis. Abrimos un paréntesis y colocaremos ahí el resultado. Entonces, ¿cómo sería la integral de x elevado a menos 5? Sería la variable que es x elevado a este exponente que es menos 5 y le sumas una unidad, sería más 1. Y todo dividido entre lo mismo, menos 5, pero más 1. Y recuerda agregarle la constante de integración. Ya aquí sería más una constante de integración. Cerramos el paréntesis y listo. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. 2 que multiplica a... Y aquí me quedaría x menos 5 más 1 sería menos 4. Y todo dividido entre menos 5 más 1 sería menos 4
más una constante de integración. Luego, para finalizar, podemos aplicar la propiedad distributiva y te quedaría 2 que multiplica a x elevado a menos 4 sobre menos 4. Y fíjate, cuando tú multiplicas 2 por esta constante, ten en cuenta que la constante pues al final es un número, ¿ya? Entonces cuando tú multipliques 2 por ese número, se convertirá en otro número. Entonces esto lo podemos representar por otra constante, ¿ya? O sea, ten en cuenta que aquí sería como, no sé, una constante 1, por ejemplo. Una constante 1, y luego este 2 cuando se multiplica por la constante, se convierte en otro número, pues vamos a llamarlo otra constante secuela. Entonces aquí pues podemos simplificar, ¿no? Mitad de 2 es 1, mitad de menos 4 es menos 2, más por menos es menos, y te va a quedar menos x elevado a menos 4 sobre 2, más una constante de integración. Y te puede quedar así, ¿de acuerdo? Pero también podrías tener en cuenta lo siguiente, ya. Por ejemplo, la respuesta puede ser así, pero también podrías utilizar leyes de exponentes para expresarlo de otra forma. En este caso tendrías que recordar lo siguiente. Cuando tú tienes, por ejemplo, x elevado a menos 4, x elevado a menos 4, un exponente negativo significa lo siguiente. Es 1 entre x y elevado al exponente positivo. Por lo tanto, este x a la menos 4 se puede escribir como menos 1 sobre 2 que multiplica a x a la 4. Y todo esto más una constante de integración. Y esta sería mi respuesta, ¿ya? Pero pues si lo dejas hasta aquí también sería válido. Sería una cuestión de ver cómo es que te piden la respuesta. Ya, pero pues ambas expresiones son válidas, son lo mismo, ¿no? Sino que tienes, digamos, distintas formas de poder representar algo, ¿ya? Muy bien, entonces quedaría de esta forma. Siguiente, luego tenemos la siguiente integral. A ver, vamos a desplazar esto un poco más por aquí para que haya más espacio. Y esto también lo pasamos más hacia abajo. Ya está. Entonces, siguiente ejemplo, ejemplo número 4. Tenemos la integral de 5 entre x a la 8 por el diferencial de x. Muy bien. Como dije, pues las constantes pueden salir del integral. Por lo tanto, aquí podrías tener lo siguiente. Aquí podrías tener que este 5 puede salir del integral y sería 5 que multiplica a 1 dividido entre x a la 8 por el diferencial de x. Muy bien. Luego aquí tengo 1 entre x a la 8. Utilizando leyes de exponentes, esto se puede escribir como x elevado a menos 8. Ya, así como hicimos en el ejemplo anterior, ¿de acuerdo? 1 entre x a la 8 es x elevado a menos 8, pero multiplicado por el diferencial de x. Y listo, tendría que hacer esta integral. Entonces sería 5 que multiplica... Mira, voy a hacer la integral y de frente al final voy a agregar la constante, ¿ya? Por ejemplo, en el ejemplo 3 hicimos esta integral, ¿no? Hicimos esta integral, ¿de acuerdo? Y aquí agregué la constante y luego cuando multiplica por el 2 se convierte en otra constante. Entonces voy a saltarme ese paso y de frente voy a agregar la constante al final, ¿ya? Entonces hacemos esta integral de aquí, vendría a ser integral de x a la menos 8 sería x, ¿ya? Elevado a, y al exponente le sumamos 1, sería menos 8, pero le sumas 1 y lo dividimos entre lo mismo, entre menos 8 más 1, ¿de acuerdo? Y listo, ya ahí hicimos la integral y luego le agregamos al final la constante de integración. Ya está. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Aquí nos va a quedar lo siguiente. Te quedará 5 multiplicado por x y menos 8 más 1 sería menos 7. Dividido entre menos 7 más una constante de integración. Muy bien. Aquí tienes 5 entre menos 7. Se puede escribir como menos 5 séptimos multiplicado por x a la menos 7 más una constante de integración. Y la respuesta puede quedar así. O también, pues, utilizando leyes de exponentes, este exponente negativo que es x a la menos 7, lo podrías escribir como lo siguiente. Aquí sería menos 5
séptimos, y x a la menos 7 sería 1 sobre x a la 7. Y esto más una constante de integración, ¿de acuerdo? Y luego pues multiplicas aquí, ¿no? Y te va a quedar esto de la siguiente forma. Te va a quedar que esto es igual a menos 5 por 1 es menos 5 entre 7 por x a la 7 más una constante de integración. Por lo tanto, aquí está, ¿no? Esta integral es igual a toda esta expresión de aquí. Muy bien. Y luego tenemos este ejemplo. Ejemplo número 5. Ejemplo número 5. Tenemos la integral de la raíz cuadrada de x. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer en este caso? Primero tienes que recordar un poco de álgebra y tienes que saber que una raíz cuadrada, o de hecho cualquier raíz, por ejemplo, si tú tuvieses raíz de índice n de un x elevado a m, se convierte en x elevado a, este exponente se convierte en numerador y el índice de la raíz es el denominador. Ya, ahora utilizando esta propiedad, la raíz cuadrada de x, ten en cuenta que aquí el exponente de x es 1 y la raíz cuadrada, el índice es 2. Por lo tanto, esto en forma de exponente sería x elevado a 1 sobre 2. ¿De acuerdo? O sea, raíz cuadrada de x es x elevado a 1/2. Utilizando esta propiedad, aquí tendrías raíz cuadrada de x es x elevado a 1/2. Y todo multiplicado por el diferencial de x. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos eso de aquí. Muy bien. Y luego la regla funciona de la misma forma. Tendrías lo siguiente. Aquí diríamos, ok, esto es igual integral. No, ¿qué estoy diciendo? No, ya vamos a integrar esto más bien. Ya, entonces sería x y la regla funciona de la misma forma. Al exponente, que es un medio, le sumas una unidad y lo divides entre ese mismo exponente que sería un medio más una unidad. Y al final agregas la constante de integración. Listo. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Aquí tendrías x, 1/2 más 1. Mira, si no recuerdas suma de fracciones, por aquí lo hacemos. Más 1. Completa con 1 y las fracciones las sumas así, mira. 1 por 1 es 1, más 2 por 1 es 2, sobre 2 por 1, que es 2. Listo. 1 más 2, 3, y te queda 3 medios, ¿ya? 1/2 más 1 es 3 medios, por lo tanto aquí te queda x elevado a 3 medios, todo dividido entre, y esto que es 1/2 más 1, pues también es 3 medios. Y te queda así más una constante de integración. Muy bien. Con eso ya tendrías la integral. Ahora lo que quedaría sería pues expresar esto de una forma más adecuada. Entonces mira, aquí tienes una división de x entre una fracción. Vamos a recordar cómo se hace división de fracciones, ¿ya? Paso a paso. Por ejemplo, aquí x elevado a 3 medios, si tú lo escribes como fracción podría ser x a la 3 medios y todo sobre 1. Y todo eso estará dividido. Y todo eso está dividido, ¿ya? Y todo esto está dividido entre otra fracción que es 3 medios, así. División de fracciones es producto de extremos, ¿ya? Producto de extremos, eso lo colocas aquí como numerador. A ver, producto de los términos de los extremos, tendrías 2 por x a la 3 medios, ¿ya? 2 por x a la 3 medios. Y todo esto lo divides entre producto de términos del medio. Sería 1 por 3, que te sale 3. Y la respuesta podría quedar así. O bueno, todo esto pero más la constante de integración. Ya entonces la integral de la raíz cuadrada de x por el diferencial de x sería igual a 2 por x a la 3 medios sobre 3 más una constante de integración. Pero también podrías expresarlo de otra forma. Porque recuerda que este exponente, a ver, mira, también vamos a colocar aquí ya. Pero recuerda también lo siguiente, ¿no? X a la 3 medios lo puedes convertir en una raíz. Sería raíz de x
este numerador se convierte en el exponente y este denominador se convierte en el índice. O sea que esto es raíz cuadrada de x al cubo. Por lo tanto, al final tú podrías decir, no, la integral de la raíz cuadrada de x por el diferencial de x es igual a ¿qué? A 2 tercios multiplicado por x a la 3 medios. Pero x a la 3 medios es raíz cuadrada de x al cubo y al final aquí más una constante de integración. Y esta sería mi respuesta. Entonces, muy bien, hemos visto cómo se aplica esta regla en diferentes casos. Fíjense que funciona de la misma manera tanto si el exponente es un número entero positivo, como si el exponente es un entero negativo, o como si el exponente es una fracción, como en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, en los próximos videos estaremos analizando las demás reglas de integración. Así es que nos vemos en el próximo video.